lo que vivimos en el 2019, que yo también salí a las calles. Ahora la gente está más dividida que antes. Hay esta división, creo que por parte del gobierno, de separar a las personas, categorizarlas entre los indios, como ellos les dicen, que la palabra es indígena, y decir que ellos son los terroristas, diferenciarlos de los blancos guayacos que están acá y hacer esa diferencia que los separa. Incluso esa cosa horrible que dijo Cintia, que iba a comprar los productos del Perú, como que si la parte de la sierra fuera otro país, De acaso, acuerdo, que quiere desguindar y no hacer de acuerdo. esos tratos con ellos. Me parece terrible. Muchas gracias, Roger. De nuevo, decir, este es el espacio del canal Filosofía para Nuestra América. Estamos con Roger López y con Paolo Vega, esperando que se junten otros compañeras y compañeros, dialogando sobre la situación del país, un país que está en una grave crisis económica, de seguridad, 12 días de protestas, van 8 muertos, ya hay 12 mutilados según los propios reportes del Centro de Derechos Humanos Social, que tiene sede en Quito, en Guayaquil y en Cuenca. Paolo, aprovechando que tú eres un especialista en derecho, al final el derecho es una construcción social que tiene que ver con las formas en que están las élites, porque bueno, sin duda alguna Lenín Moreno era un títere, pero en cambio Guillermo Lazo es parte de las élites, ¿no? Incluso Pablo Dávalos llegó a decir que a Guillermo Lazo le interesa la presidencia para ganarle el pulso a Fidel Legas de ser el mayor banquero, porque en un país dolarizado, el mayor banquero es el que sostiene o no la dolarización. Yo te pregunto, como el gran abogado que eres, Paolo, ¿qué tan legal por un lado y por lo otro ético es que alguien continúe con la presidencia de una república con menos del 15% de apoyo? ¿Cómo estás, mi hermano? A ver, convengamos lo que habíamos hablado hace meses. ¿Te acuerdas, mi hermano, que yo te decía que él entró a gobernar sin mayoría? Es paradójico en el sentido de que sí, ganó con un 51%, pero teniendo en cuenta lo siguiente, que quizás la mayoría votó por él porque no quería votar por el otro. Digamos, la teoría del menos peor. Sí, una pausa importante, mi querido Paolo. Es que tú dices 51%. Vale anotar que si se cuentan los ausentismos, porque es un acto político no ir a votar, los votos nulos y los votos blancos, Guillermo Lazo tuvo apenas 4.600.000 votos, que son el 35% de los 13.100.000 personas con derecho a ir a votar. Continúa. Claro, muy bien. Ahora, convengamos desde ese punto de vista de democracia formal. Números. ¿Ya? Él está gobernando en virtud de que la mayoría votó por él, sin tomar en cuenta las razones. No es porque quizás la mayoría lo quería, sino porque no querían al otro, más que todo. Ahora bien, yo como abogado obviamente tengo que hablar también desde lo jurídico. Y hay una figura constitucional, ¿sí?, única en el mundo, que es la revocatoria de mandato. La revocatoria de mandato es una figura que persigue la siguiente lógica. Las cosas en derecho se deshacen como se hacen. Si él fue elegido por votos, asimismo, digamos, por votos que se ha sacado. Pero, digamos, respetando, digamos, los juegos, lo que se le llaman los juegos democráticos, el juego democrático, ¿sí? Es decir, las reglas ya preestablecidas, y obviamente también hay que entender esto, hermano, porque la Constitución es el producto también de una votación. Y eso es lo que, digamos, hemos decidido como pueblo a partir de 2008 de cómo tienen que darse las cosas. Entonces, ahora, hay un problema aquí. Claro, hay dos formas de sacarlo, digamos, la lícita y la ilícita. La lícita es obviamente la revocatoria. La ilícita vendría a ser estos derrocamientos que se les llaman. Ahora, hay que ver también, y obviamente esto es importante, ver el motivo de querer este derrocamiento. Justamente ya mañana va a sesionar, para que sepan, la Asamblea Nacional. Hoy estuve conversando con un asambleísta, entonces me dijo que iban a sesionar, que lo que buscaban obviamente era sacar a Guillermo Lazo. Es otra vía legítima, lo puede hacer obviamente la asamblea, como también Lazo también pudo haber llamado a la muerte cruzada, digamos, ¿no? Pero ahí yo creo que se siguen
persiguen otros fines que están detrás, que son los políticos. Ten en cuenta, hermanos, que aquí en este país la partidocracia es grande y cuando el representante del pueblo llega al poder, sea presidente, sea asambleísta, se olvida el resto y lo único que buscan son sus intereses personales o partidistas. Eso es lo que yo repudio de la asamblea, que buscan hacer coyuntura para poder buscar sus propios intereses, lo cual está mal. Para mí lo más sano es que el CNE dé paso a la revocatoria de mandato y que sea el mismo pueblo legítimo que decida, porque para mí también ha perdido legitimidad la asamblea. Perfecto. Roger López, te hago una pregunta como joven, como estudiante, como artista. Ahí el artículo 1 de nuestra Constitución dice que en el pueblo radica la soberanía, pero también acabamos de ver cómo el dirigente máximo de Pachacuti, Marlon Santi, no dice nada de los 8 muertos, todos hermanos indígenas, y sí le pide a su pueblo que por favor vuelva a las bases. Entonces, ¿tú cómo te sientes que tú haces tu legítimo y constitucional derecho a la defensa, al derecho a la protesta, y observas que en el propio movimiento indígena hay un ala dirigencial, elitista, que traiciona a sus hermanos? O sea, es horrible que lo haga y me parece de lo peor. No, sus propios compañeros indígenas están dando la vida en el frente. Nosotros acá, con lo que podemos, con los compañeros que salimos a las calles, hacemos nuestra parte y que no se pronuncie por lo que está pasando, que se haga de la vista gorda o que ni siquiera le interese. Es terrible. ¿Cómo puede ser dirigente? Exacto. Bajo un dirigente que no observa el sentir de su pueblo, por lo menos visibiliza la denuncia social, ¿no? ¿Cuál es tu mayor miedo como joven, Roger López? ¿Que se privatice la universidad? ¿Que Que cada se vez haya ese que es tu se mayor miedo? privatice la universidad, la Universidad de las Artes y las universidades que son libres. Yo tengo actualmente una hija que espero que pueda estudiar en una universidad pública y con una educación de calidad. Muy Y bien, si se privatiza ahora, yo que no voy a poder estudiar, peor sería el futuro para ella. por supuesto. Muy bien. Pablo, una pregunta muy concreta. A ver, yo entiendo los mecanismos constitucionales que dices y también hablas de una ilegalidad de hacerlo mediante una presión popular. Pero volviendo al mismo artículo 1, si la soberanía radica en el pueblo y hay un más de 85% dicho por Sedatos que no lo quiere, ¿no significaría eso también una muestra clarísima de que ya no hay cómo continuar? Sí, o sea, todo va a depender del contexto. Claro, Claro. eventualmente, si el pueblo dice que ya no quiere, obviamente para mí que se siga el mecanismo constitucional, por ejemplo, que es la revocatoria de mandato. Ahora bien, digamos, de aquí a mañana decide destituir al presidente de la República. Quedaría Borrero. ¿A quién representa Borrero? ¿Cuáles son los intereses o quién apoya a Borrero, mejor dicho? Porque a partir de eso va a depender mucho de cómo se va a manejar un país. La industria ¿Sí? farmacéutica, ¿no? La industria de seguros de salud. Imagínate, hermano, los seguros de por sí son medios. Ya. Entonces, imagínate. Entonces, hay que también pensar un poco en que si es que la medicina resulta más cara que la enfermedad. Hay que hacer un análisis bien agudo de los posibles panoramas, Claro. de las consecuencias de las acciones que uno puede tomar. Pero lo saludable para mí es la revocatoria. Ya Pedro Granja pidió y no responden. O sea, que sea el pueblo, que claro, sí, él dice, ¿no? O sea, él quiere, a ver, Guillermo Lasso está hablando desde la institucionalidad democrática. Claro. Perfecto, y está bien, pero asimismo, si el pueblo ya no quiere que él continúe desde esa misma perspectiva o institucionalidad democrática, que se le permita decidir en las urnas si se le revoca el mandato o no. Perfecto, perfecto. A ver, una pregunta muy concreta también, Roger. Tenemos el siguiente escenario, ¿no? Dicho por la CNE, el Consejo Nacional Electoral, ya no son 13.100.000 personas las que tienen derecho a voto en Ecuador, porque rápidamente nos reproducimos bastante y crecemos en la edad, ¿no? Ya somos 14 millones de personas las que tenemos derecho a voto.
Supongamos que entonces ese es el 100%. Estamos hablando de que de esas 14 millones de personas y el presidente solamente tiene el 15%, es decir, que pudiera tranquilamente haber 12 millones de firmas para esas solas 2 millones de firmas que se necesitan para seguir con el proceso de revocatorio del mandato. Está clara la figura, Roger, ¿no? 14 millones de personas votan, se supone que el presidente no lo quiere 12 millones y medio, y de esos 12 millones y medio que no quieren al presidente, alcanzaría con 2 millones de votos para generar el proceso de revocatoria, que en este momento, bueno, es muy fuerte el hecho de que haya 40% de ecuatorianos comiendo una vez al día, están saliendo las protestas y hay 8 muertos. Ahora, yo te pregunto, Roger, como joven, ¿ustedes creen que el ecuatoriano o ecuatoriana sí va a hacer esa firma o ya no se puede más? ¿Ya no se puede esperar que el queso valga $5, que el aceite valga $9 un litro? Una libra de queso $5, que es lo que sube el bono. ¿Tú qué piensas, Roger? ¿Se puede o no se puede con esas firmas y esperar un año más con este presidente que no tiene popularidad y que obviamente solamente le gusta echarle gasolina para supuestamente apagar el incendio? Pues no podemos esperar más de un año para que se genere ese cambio. Los productos básicos están aumentando de precio. En los mercados no tenemos verduras. ¿Qué más podemos esperar? No vamos a esperar un año a que no vayamos a comer que una vez a la semana. Sí. O sea, no podemos esperar tanto. El cambio tiene que ser ahora. Sí, y ahí va la pregunta, dándole la bienvenida a Jessica, si puede prender la cámara también sería muy oportuno. Pablo, ¿cómo en este momento de tensión decirle a la gente espere un año? Porque mira, es interesante que a pesar de todo el aparato mediático, es como Guillermo Lasso es parte de las élites y por supuesto todos los hijos de los dueños de los medios están muy bien ubicados en las grandes embajadas, igual hay un malestar fuerte, muy fuerte. Mira que para que el propio Sedatos diga que el 51% de ecuatorianos, y se lo dice Sedatos, el 51% de ecuatorianos dicen que están de acuerdo con que hay justificaciones para que protestar. ¿Cómo decirle a la gente que de verdad, Paolo, hermano, 40% de ecuatorianos comen una vez al día? ¿Cómo decirle que se espere un año más comiendo una vez al día? Me pones de abogado del diablo, hermano. No, pero está bien, dale. Voces diversas siempre. Claro, a ver, es que justamente por eso se está protestando. Claro. Porque ya, o sea, no pueden esperar un año, o sea, ya no aguantan. Claro. Sí, porque ya no aguantan, han generado esta protesta. Hay condiciones que ha impuesto la CONAIE, ¿no? Que a manera general, como condiciones para negociar no estoy de acuerdo, en el sentido de que son muy abstractas. O sea, por ejemplo, acabar con, la última era acabar con la criminalidad, por ejemplo. O sea, hay unas muy precisas, ¿no? El costo, el precio del diésel, que es para trasladar alimentos. Claro. Pero fíjate que a diferencia de las protestas de octubre de 2019, ahí hubo ya algo concreto, que de un plumazo se podía, digamos, eliminar. El decreto 83. Exacto, pasó y se calmó todo. Pero ahora es muy general lo que están pidiendo. Y de un día, o sea, de un día para el otro no se va a poder cumplir. O sea, también, digamos, tenemos que ponernos pero Pablo, ahí vamos a la pausa. ¿Por qué si se puede, en cambio, de un día para otro aumentar la reserva monetaria y de un día para otro firmar y que llegue de inmediato compras para más armas, para más chalecos en unas Fuerzas Armadas que nunca están en guerra y que pasan jugando vóley? ¿Por qué esas cosas sí pueden ser inmediatas? Lo que pasa es que desde un punto de vista positivista eso es de un plumazo. Ya. Como lo que ocurrió en octubre. De un plumazo tú no vas a acabar con la criminalidad. De un plumazo tú no vas a erradicar el hambre y la pobreza. Son cosas que tienen que irse trabajando paulatinamente. Lo que se le reclama es que ya tiene un año y no ha hecho eso. Claro. O sea, creo que ha hecho una buena gestión con la vacuna, pero ¿y de ahí? En todo el mundo se ha hecho eso. No hay un país en el mundo que pueda decir fracasé en la vacuna. Exacto. Entonces, yo creo que a ver, si él por lo menos estuviese cumplido partecitas de su plan de gobierno, hubiese cumplido durante el año,
yo creo que la gente quizás hubiera entendido un poco mejor la situación. Ahora, Pero le están preguntando algo que haya hecho, que no sea la vacuna, claro. algo que haya hecho. Exacto. Eso es lo complicado, hermano. Ahora, entender esto, y doy la bienvenida a Ramón, Giancarlo, por favor, prendan la cámara para darles la palabra. Entender esto, que en la historia del Ecuador nunca se tuvo 10.000 millones de dólares en reserva monetaria. Además de esos 10.000 millones de dólares en reserva monetaria, que hay 9.000 millones de dólares que no se le cobra a las 22 empresas evasoras dichas por el propio SRI, y que se siga inyectando capitales a Fuerzas Armadas y Policía Nacional. O sea, ponte a pensar esto, Ramón, Giancarlo, Roger, hola, ¿qué tal? O sea, ¿cómo te sientes tú como joven, Giancarlo, cuando el Fondo Monetario Internacional le dijo hace 6 meses al gobierno de Guillermo Lasso, por favor, gaste en el área social? Eso no había pasado nunca, porque siempre era un presidente que le decía, Fondo Monetario, cuando se arrodillaban ante el Fondo Monetario, por favor, no me haga recortar tanto, dele suave. Ahora, por primera vez en la historia de la humanidad, es el propio Fondo Monetario Internacional el que le dijo hace 6 meses, por favor, gaste algo más en lo social. O sea, eso te da una muestra de qué, Giancarlo. Hola, ¿qué tal con todos? Un gusto volver a verlos a los tiempos. Y chévere que se haya dado este espacio. Y respondiendo a tu pregunta, Tomás, indignación y descontento en general, porque no se ve en qué se está invirtiendo dicho dinero. Y han sido bastante, no llevo el conteo de los millones que se han prestado, sé que son en diferentes entidades, pero no se ve ni un gramo de lo que se invierte, ni nada de eso. Entonces, un descontento total. Sí. Sí. Sí, una pregunta Claro. a ti como psicólogo. El día de hoy hizo un discurso a las 4 de la tarde diciéndole, cito textual, que lo mejor que puede pasar es que se vayan ya al campo, porque si no se van a tener a las consecuencias. ¿Qué mecanismo psicológico le sucede a alguien que permanentemente intenta apagar el fuego echando gasolina, desde tu perspectiva profesional de la psicología? Te refieres a lo de la cadena, ¿verdad? Sí, sí, sí. A ver, no lo analicé desde el punto profesional, pero obviamente aquí se quiere estar agarrado al poder, ¿verdad? Es eso, quiere estar sujeto al poder mediante esos mecanismos. Y lo hice fue tan metódico en ciertas palabras, porque tienen que regresar por su propia seguridad y después aminorando eso, porque no podemos poner el pueblo contra el pueblo a luchar. Entonces, igualmente deja el plano de que va a pasar eso, porque desde el otro punto no quieren retroceder. Y sí me pareció bastante indignante, porque de una u otra manera solamente implica, o mejor dicho, dice las bajas que tiene las Fuerzas Armadas, pero él no menciona lo que está pasando del otro lado. ¿Cuántos fallecidos van ahora? 8. Creo que 5, 8. 8 subió, ¿verdad? Sí, y hay 12 mutilados. Exacto, y se repite el mismo ejercicio de poder de la otra manifestación pasada, el del 2019. Como tú mismo habías dicho, el ejercicio de mutilar los ojos, los proyectiles, se repite todo eso. Entonces, ese es mi punto desde ahí, no como profesional, no lo analicé desde ahí, solamente como el ciudadano común. De acuerdo. Ramón, te hago una pregunta. Bienvenido. La pregunta es la siguiente. ¿Qué siente un joven al observar que, a pesar de que el 40% de la población ecuatoriana come una vez al día, no es ese 40%, el total de ese 40% el que está en la calle, sino una representación del mismo? ¿Por qué otros grupos afectados, afroecuatorianos, montubios, campesinos, también no tienen esa visibilidad de organizarse y protestar ante la grave situación económica que está atravesando el país, no por falta de capitales? ¿Cómo tú lo ves, Ramón, desde tu juventud, desde tu profesionalismo como artista? Profe, perdone, repítame por favor la última parte, que se me cortó el audio, por favor. Sí, no te preocupes. Si el 40% de la población está comiendo una vez al día,
¿por qué siempre son pocos los grupos que se visibilizan en la protesta social cuando en la situación en el campo es tan fuerte? Tú lo conoces como Manaba, cuántos campesinos en Manaví la están pasando muy mal, afroecuatorianos la están pasando muy mal, pero casi que todos estos movimientos le dejan solamente que pongan los muertos como hace 530 años al movimiento indígena. Ese es el fenómeno que estábamos conversando. Primero, buenas noches. El fenómeno que estábamos conversando en el grupo, ¿no? De cómo se explica que Guayaquil salga para unas cosas y para otras cosas no salga, ¿no? La verdad es que, o sea, yo como joven, para mí, ¿qué significa que, no sé, o sea, estoy un poco perdido con la pregunta, profe, perdón, pero, o sea, como joven, como artista, bueno, me voy a remitir a lo que yo estoy pasando en la protesta, que en realidad yo no he sufrido la protesta porque sinceramente he decidido vivir la consternación en el silencio de un cuarto en el que no me cae un piedrazo, o no me cae un toletazo, o no me cae una bomba. ¿Me explico? De acuerdo. De hecho, me siento un poco mal, porque o sea, tengo muchos compañeros que están ahí en la protesta. Y creo que mi sistema de supervivencia me dice, chucha, yo puedo, siento que me meto en el papel de chucha, soy un hombre, perdón por las malas palabras, soy como muy teórico y me enfrasco en eso y para mí el sufrimiento está en ver lo que sucede y llorarlo en mi soledad. ¿Me explico? De acuerdo. Eso ha sido para mí. De acuerdo. Muy bien. Sí, dime, Giancarlo. Aportando de lo que está diciendo el compañero, bueno, no he tenido el gusto de participar en estas manifestaciones, pero desde mi perspectiva, yo he visto que ha habido más movimientos, al menos en la costa, a diferencia de la vez pasada. O sea, estoy viendo que el movimiento feminista ahora está poniendo, bueno, hoy hubo, creo que todas las semanas ha habido manifestaciones, todas las semanas ha habido marchas. Sí, desde el lunes de la semana pasada. Está bastantes entidades relacionadas al movimiento feminista están haciendo marchas, varias comunas a nivel de Guayas, las comunas más alejaditas también se han manifestado. Sí. En Guayaquil, bueno, también se intentó dar con los indígenas, no se pudo, pero, o sea, yo creo que inciden varias características, ¿no? O sea, creo que lo sociodemográfico también influye bastante, la historicidad del mismo Guayaquil, porque siempre el protagonismo en estas convulsiones sociales, cuando se necesita algún tipo de cambio o estas cosas políticas, ¿no? ¿Verdad? El movimiento indígena siempre ha sido el precursor, siempre ha sido el de la mayor toma, el que pone literalmente todo por el todo. Y creo que, por desgracia, otros sectores están acostumbrados a eso. O sea, de acuerdo. se quejan de que el pan está caro o de otras cosas, pero tal vez no son de armas tomar, entre comillas, o de acciones a tomar, y esperan que un movimiento más grande lo haga. De acuerdo. Entonces yo creo que hay esa costumbre, por desgracia, y no se involucran como tal en la acción de protestar o hacer lo correcto. Estamos esperando que la compañera Jessica prenda la cámara para la palabra, que eso es uno de los requisitos de este espacio. Paolo, poniéndome yo de abogado del diablo, el plan de Lazo es era privatizar. Él dice que no son servicios básicos, pero bueno, se están dando acciones para capitalizar, así le llaman, telecomunicaciones, petroleras, carreteras. Paolo Vega, poniéndome en el puesto de abogado del diablo, y sabiendo de que no es 52% el voto de Lazo para quedar presidente, sino el 35%. Hubo un voto nulo importante, un ausentismo importante, un voto blanco importante. ¿Cómo decirle dentro de la pedagogía social jurídica, Paolo, aguántatelas? ¿Tuviste el derecho a votar y votaste nulo o votaste blanco o no fuiste a votar o votaste por él? ¿Como sociedad tienes que comértela? Paolo, te escuchamos.
A ver, es que, digamos, esa es la gracia de la democracia. Que si bien es cierto, yo, por ejemplo, qué sé yo, hipotéticamente, a lo mejor yo no voté por Lazo, No, yo tampoco. pero finalmente es lo que ha decidido la mayoría. ¿Ya? Bueno, no sé si la mayoría, si es el 35%, bueno, Bueno, la mayoría simple. claro, lo que pasa es que, bueno, esas son las reglas, por eso digo, ese es el juego democrático que se dan, que se da en el Ecuador. Ahora, claro, eventualmente, si hubiese ganado alguien que a lo mejor, pero a lo mejor yo hubiese votado, quizás la historia sería un poco distinta en el sentido de que trataría de apoyarlo lo que más pueda, quizás por ideología o afinidad, lo que sea. Pero yo insisto y yo vuelvo a lo mismo. La figura para mí que tiene que aplicarse es la de la revocatoria, en caso de que quieran sacar a una persona que ha sido elegida para un cargo popular. En este caso, está poniéndose en tela de duda al presidente de la República. Yo tengo que defender eso porque finalmente soy abogado y yo cada vez que voy a audiencia estoy leyendo la Constitución. Entonces, y si la Constitución me dice que ese es el mecanismo, sería un poco hipócrita de mi parte decir, no. Pero Ahora, sí, claro, ahora, artículo 1. ¿qué pasa si el órgano legítimo, que es el CNE, digamos, está comprado, está viciado, etcétera? ¿Qué pasa cuando la institucionalidad está viciada o viola constantemente la Constitución? Pero también es constitucional la grave conmoción interna. Eso es grave conmoción interna. Y llevamos 14 días, 8 muertos, 12 mutilados. ¿Eso también no es constitucional? No, pues eso es terrible. No, por eso te digo, eso es terrible. Y justamente para eso está la Constitución, para eso están los organismos internacionales de derechos humanos, etcétera, para ponerle límites a los estados, para poner límite a ese poder que se corrompe y se abusa y se cree que estamos en los principados del siglo XIX. Al terrorismo de Estado, al terrorismo de Estado. Claro, no, a ver, claro, en efecto, no puede quedar en impunidad. Esas muertes y esas lesiones no pueden quedar en impunidad. Es más, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que no puede quedar en impunidad las actuaciones cometidas por el Estado, no pueden quedar en impunidad. Por eso quizás a veces mi cierta resistencia a las figuras de la amnistía, etcétera, ¿no? Pero justamente ya la Corte Interamericana ha puesto límites. Solo un pequeño ejemplo, en el caso de Almonacid Arellano, un profesor chileno que la policía pinochetista lo secuestró en el 74 y lo terminó matando y desapareciendo. Como a 3.000 chilenos que desaparecieron. Exacto. ¿Qué pasó? Se creó una ley de amnistía para que los militares no puedan ser investigados y procesados. La Corte Interamericana, ¿qué es eso? Están locos, lo mandó a la mierda. Pero no, esa ley tiene que, digamos, derogarse y que sea juzgado quien tenga que ser juzgado. Entonces, eso es lo que debería de suceder. Sí, lo que pasa es que la protesta social es sagrada, es parte de nuestra ¿Y dónde esencia. estaba esa ley en el 2019? Porque ahí también dieron la vida a hermanos indígenas. Exacto, 12 y todavía están buscando justicia. Vamos a, bueno, qué pena que la compañera se fue, hubiese querido hacerle una pregunta justamente a ella. Ramón, entendiendo que se te hace un poquito complejo, pero igual te vamos a preguntar, ya que tú lo tocas en el ámbito individual. Al final hay que reconocerlo, como clase media que somos todas tenemos internet, podemos conectarnos hasta ahora, hay un fondo en donde hay libros o manejando un vehículo, somos clase media o media baja, porque si fuéramos pobres como lo es la inmensa mayoría de este país, estuviéramos trabajando para sobrevivir. Ramón, ¿cuál es el futuro? ¿Tú como joven piensas escapar o aislarte en la burbuja de tu clase media? ¿Cuál es el futuro, Ramón Paladines, en un país como este? Donde la muerte queda en la impunidad, donde no NASA si es amigos militares y policías, y son los militares los que nos acusan a la gente de terrorista. ¿Cuál es el futuro, Ramón, como artista, como joven? Yo creo que el futuro, como usted lo dice, lo último que me dijo usted, como artista, yo lo quiero pensar como un grupo de gente que se dedique a pensar
en mucho más allá de este momento. Y no me refiero solamente a, ay, pensemos exactamente qué es la pobreza, exactamente qué es la riqueza, no, sino mucho más allá. Bueno, qué pena que se le fue, se quedó congelado. Ramón, se quedó ya. De, Bueno, ahí, perdón, ahora sí. perdón, profe, me estaban llamando. O sea, yo quiero pensar en un futuro en el que empecemos a pensar más allá de los temas de democracia, del sistema de representación que tenemos, el juego que yo hacía el otro día en el grupo, de pensar otro tipo de elecciones. Es decir, yo desde esa burbuja, como usted dice, o sea, desde esa comodidad, quisiera pensar en la creatividad, de salir de la dicotomía de elegimos un presidente, no nos gustó, lo bajamos, o si no lo bajamos se queda 10 años. ¿Me explico? Entonces, ese es el futuro que a mí me gustaría, o sea, pensar más allá del mismo sistema, de las mismas cortes, de la misma fuerza política, perdón, de la misma burguesía política, que si no es de izquierda es de derecha, pero sigue, se vuelve burbuja allá arriba, ¿no? Y se enquista, todo se enquista. Ese es el futuro que a mí me gustaría, o sea, el futuro que a mí me encantaría ver es sentarse de verdad a conversar por la creatividad, qué es lo que es, cuál sería la democracia, el estilo de democracia del siglo XXIV. Perdónenme la mala palabra, profe, pero de verdad Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Giancarlo, como psicólogo, ¿cómo mantener cierta salud mental en medio de tanta muerte, en medio de tanto cinismo, en medio de decirle terrorista al que expone los muertos y decir salvadores a los amigos de Don Nasa? Complicado eso. A ver, bueno, a nivel general, pues si uno tiene esas características personológicas a ser sensible a ciertos temas o no gestionar bien el estrés, alejarse de ciertas noticias, no involucrarse bastante con la parte de las noticias, estar mucho a la expectativa porque genera esos pensamientos recurrentes. Entonces, ese es el mejor consejo. Si uno, obviamente, te puede importar bastante, hablo de manera general, a uno le puede importar bastante la política, pero si ya uno siente que genera algún tipo de incomodidad psicológica o a nivel emocional o comportamental en tus funciones diarias, ¿verdad? O hasta en las mismas relaciones interpersonales, lo mejor sería darse un break, ¿ok? No estar tan involucrado en ciertas actividades y procurar estar ahí, bajar un poquito el nivel, ¿verdad? Eso sería el primer consejo sobre eso de ahí. Muy bien, muy bien. Roger, tú sales a las marchas, yo también, en mi derecho constitucional a salir. ¿Cómo te has sentido? ¿Sientes que hay un despertar de la juventud guayaquileña, ya que ha habido más movimientos de jóvenes, de artistas, de feministas? ¿Qué significa marchar para ti, Roger? Bueno, marchar es nuestro derecho a alzar la voz y decir que no queremos a ese gobernante que está ahí poniendo decretos con unas palabras tan técnicas, un tecnicismo impresionante para confundir a los que no entienden. Y fuera de eso, pues no hay tanto el despertar de jóvenes como me gustaría. Yo estuve conversando esto justamente con compañeros de la U que asistimos a la marcha. Somos pocos, somos contados los que estamos ahí. Más son el grupo de las feministas que han apoyado mucho, han estado yendo todos los días. Los compas de la U no van todos los días. Hay unos que no pueden ir, se los comprende, pero hay otros que sencillamente ni siquiera brindan su opinión, solo están en la universidad y se quejan de que no hay clases presenciales, que las han vuelto online y se ha complicado un poco. Muy Se bien. quejan de eso y por otro lado no apoyan el movimiento para que todo esto se solucione. Sí, sobre todo no se quejan de que el presupuesto ha bajado de 36 millones a 12 millones y sigue bajando. Pablo, ¿por qué lo estructural, lo jurídico, siempre está a proteger la estructura protocolaria colonial del poder? ¿Dónde están los derechos
de esas 8 familias que han perdido ya a 8 familiares en estas marchas, esas 12 vidas que quedan mutiladas para toda la vida y estigmatizadas para toda la vida? ¿Por qué siempre la estructura jurídica es una manifestación del poder económico y el poder estructural de una sociedad? Bueno, no podemos divorciar el derecho de la economía, eso es imposible, toda vez que el derecho regula las relaciones económicas. Claro. Yo Las creo que es al revés. relaciones Según Marx es al revés. Es la economía la que regula las estructuras jurídicas. Sí, pues sí, o sea, por ejemplo, es como que nos preguntemos, ¿una constitución tiene que adaptarse a la realidad social de un Estado para que pueda ser efectivizada? ¿O un Estado tiene que adaptarse a Las una protestas en constitución? el país y el diálogo pues no parece tener una solución. Ratito, ¿Cómo ratito. Sí, ya, sigue, por favor. Claro, o sea, es una relación ahí indisoluble entre el derecho y la economía. Ahora, obviamente, va a depender de quién esté en el poder. Va a depender del sistema socioeconómico que se quiere implementar. O sea, lo que conversábamos hace unos meses. Lazo es liberal, económico, Neoliberal. 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 Y en la parte moral o ética es conservador. Ahora, nuestra constitución es todo lo contrario. No es liberal en el sentido económico y es un poco más liberal en el aspecto moral respecto a los derechos, qué sé yo. Bueno, estamos viendo, por ejemplo, lo del matrimonio igualitario, que a lo mejor no estaría de acuerdo, o la despenalización del aborto por violación, que no estuvo de acuerdo. Cuestiones por el estilo. Y eso Entonces, que supuestamente ya cambió, como decía Silvia Buendía, ¿no? Y eso que supuestamente ya había cambiado. Sigue, Pablo. Claro, o sea, puede ser, no sé, que a lo mejor cambió por conveniencia, pero difícilmente un liberal va a querer, por ejemplo, un liberal, al menos en teoría, no cree en los derechos sociales. Un liberal, sí, un neoliberal, ¿qué cree? Cree solo en vida, propiedad y libertad, nada más. El 1% además, pero, ¿no? Esa libertad del 1%, ¿no? Porque ¿qué libertad puede ser comer una vez al día? La libertad para el 1%. Exacto. Entonces es bastante difícil que él pueda implementar ¿cómo se llama? Un plan de gobierno con una economía neoliberal cuando, digamos, nuestra carta de navegación no es todo lo contrario. Es intervencionista, es neokeynesiana, etcétera, ¿no? Sí. Entonces es muy complicado en este sentido. Sí, lo interesante es que hasta en el neoliberalismo no se lo ve tanto, ¿no? Porque es una burguesía especulativa, financiera, viendo cómo se especula con los recursos, con las finanzas, porque no es un neoliberalismo moderno, ¿no? Es que para mí es un capitalismo tan atrasado, ¿no? Un poquito como lo que dijo Gustavo Petro el día que quedó presidente. No sé, un ratito con esto. Gustavo Petro queda presidente y dice, vamos a aplicar el capitalismo en Colombia, no porque nos guste, sino porque tenemos que dejar a un lado el feudalismo. Me pareció genial, aunque ya antes, en cierto sentido, lo había dicho el presidente de Uruguay. Está siguiendo la línea marxista. No va a cometer el error que cometió Lenin. No, de feudalismo a socialismo. Sí, claro, aunque también sin pasar por el camino. Es un poquito más complejo eso. Alguien dijo aquí que se buscaba privatizar petroleras, etcétera. No va a ser posible porque la propia Constitución lo prohíbe, por si acaso. Pero ya cambió el grado de participación. Ya no es 99.1, sino 1.99. Ya cambiaron las reglas. ¿Como antes de 2008? No. ¿Cómo sucedía las reglas eran se acordaba con una empresa la extracción del petróleo. Si por arriba de ese precio había excedente, el 99% era para el Estado, el 1% era para la empresa privada. Eso cambió. Ahora, si hay excedente, 99% es para la empresa privada, 1% es para el Estado, con lo cual se han perdido miles de millones de dólares. No sabía. Pero bueno, eso es lo que votó 4.6 millones de personas de los 18 millones de habitantes.
de los 13 millones 100 mil con derecho a voto. Bueno, ya para ir avanzando un poquito, porque prometimos que a las 9 entregábamos. Giancarlo, ¿tú firmarías el pedido de revocatoria, sí o no, y por qué? Bueno, quizás hay un problema con Giancarlo. Roger, haciéndote la misma pregunta, pero extendiéndolo un poco más, ¿va a ser difícil reunir esos 2 millones de votos por indiferencia a la juventud que tú dices? ¿O crees que sí va a ser fácil reunir 2 millones de votos para avanzar con el proceso revocatorio? Reunir los votos sí sería un poco más fácil, porque una cosa es ir a firmar un papel y insertarlo en una urna, otra cosa es salir a las calles a protestar y a poner a su vida en juego, la integridad de una persona en juego, que es a lo que la juventud se está rehusando. De acuerdo. Yo te hago una pregunta, Paolo. Con estas amenazas de que váyanse porque les va a tocar, y acaban de sacar un video de este ministro Carrillo, ¿no? Que indica que habla ya de la fuerza letal. ¿Hasta cuándo, Paula? ¿Cuál va a ser lo tolerable? Pero te pido que tú eres un experto abogado, pero también recordando que Ecuador ha firmado varios instrumentos de derechos humanos. ¿Hasta cuándo va a ser soportable? Pero supongamos que Dios no lo permita, y lo digo en serio. Mañana 30 muertos, 40 muertos. O sea, ¿cómo se gobierna el día después de eso? De haber provocado 40, 50, 100 muertos. O sea, ¿dónde está el límite? Sea o no constitucional, ¿dónde está el límite? A ver, la Corte Interamericana ha establecido lineamientos muy claros. Ese tipo de advertencias, no, la verdad no las vi, pero de ser así... Hoy a las 4 de la tarde. No, no solamente que es preocupante, sino que va en contra de los estándares internacionales de los derechos humanos. Al menos que, digamos, los las protestas vayan con armas y con cuchillos a querer atacar a la policía, obviamente pueden defenderse, pero si eso no sucede, no, que, no sé qué, no me queda... En el discurso de hoy, míralo, y también en el video que reconoció su legalidad, porque... No, está mal, ¿qué ves? No. ¿Qué tal cuando el pueblo quiere defenderse? O sea, salen a protestar pacíficamente y son agredidos por la policía. Eso pasó en la Universidad de Cuenca. Una señorita la agredieron y la aplastaron con esos escudos. ¿Cómo se defiende ella? No, pero por supuesto, no, claro, obviamente ahí uno tiene que aplicar lo que es la legítima defensa. Pero asimismo también, siendo un poco objetivos, también he visto cómo te pasan de ser manifestantes a delincuentes rompiendo, incendiando un taxi. No sé si vieron el video. No son los mismos. Ambos, y sobre todo, sí. No, exacto, pero te da dentro del contexto de protesta. Por supuesto. Sí hay que diferenciar esos puntos. Ya, sí hay que diferenciar esos puntos porque se mezclan. Yo sí creo que pueden haber infiltrados para justamente mandar abajo de la guerra mediática también en la protesta. Pero hay que tener todos esos elementos en cuenta, que dentro de un contexto tan complejo como es la protesta que se está desarrollando, hay gente infiltrada y quizás por ahí puede haber alguien, o sea, hay un grupo que está marchando legítimamente, como lo que pasó en Guayaquil. En Guayaquil se le cayó el discurso totalmente a Cynthia Viteri, hermano. Llegaron los indígenas con un grupo de personas, llegaron a Malecón y 9 de octubre, ejercieron su legítimo derecho a la protesta y se fueron marchando, y yo no escuché de saqueos, ni de ventanas rotas. Pero igual los reprimieron, y reprimieron a estudiantes de la UARTES, y reprimieron a feministas, igual han reprimido, y gritándoles, ¿y para qué sales a marchar? Para esto sales a marchar. Pero Paolo... Lanzaron gas lacrimógeno. Lanzaron gas lacrimógeno. O sea, fue terrible, yo estuve ahí. Paolo, yo te pido que te la juegues, o sea, ¿cuál sería el escenario límite? Ya te doy la palabra, Ramón. ¿Cuál sería el escenario límite? Sea o no constitucional, mañana hay 50 muertos, ¿cómo se sigue gobernando ahí? Como si fueras tú el presidente de la Corte Constitucional, que por supuesto que tienes toda la talla para hacerlo, pero ¿cuál es el límite? Paréntesis, entré a trabajar para la Corte Constitucional. Mira, ya estamos en el camino entonces. No se me haga de derecha, ¿eh? No. A ver, lo que pasa es que, lo que pasa es que hay formas en que puede actuar la policía, y a eso voy.
Si vienen a mí como policía a atacarme, yo puedo lo que se llama repeler. Ya. Digamos, ahí, o sea, todo va a depender de cómo se van dando las cosas. Ahora bien. Van 8 muertos y 12 mutilados. No, eso, no, y no hay sí ningún muerto en la eso es policía. inaceptable. No, no, eso es totalmente inaceptable, pero digamos, estoy tratando de responder lo que no sé si entendí bien la pregunta. Exacto. O sea, ¿Cuál es el escenario tope? ¿Cuál es el escenario tope? O sea, el escenario tope. Bueno, o sea, a eso voy. Poniendo un ejemplo extremo, si yo estando como policía haciendo una barricada y vienen a atacarme violentamente, yo puedo repeler. ¿Sí? Ahora, si vienen a matarme como policía, yo puedo responder letalmente. Sí, yo te hablaba, del Estado, te hablaba del gobierno. O sea, mañana hay 50 muertos entre los hermanos indígenas. Porque si no lo sabes, y creo que todos lo sabemos, de 18 a 21:30 que hay noticieros, no lanzan una sola bomba lacrimógena. Terminan los noticieros y comienza el baño a gas lacrimógena dentro de la Universidad Central, donde hay niños, donde hay ancianos. Es terrible. Y mira, ¿hasta cuándo? No, el gobierno tiene que poner límites ahí. Tiene que poner límites y, bueno, la Corte Constitucional ya se pronunció respecto al estado de excepción. Declaró parcialmente constitucional y le dio un jalón de orejas al Ejecutivo. Ahora, el hecho de que hayan lanzado gases lacrimógenos dentro de una zona que es considerada zona de paz, dentro de un contexto de estado de excepción, se activa el derecho internacional humanitario. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de estos contextos, la actuación del Estado para repeler o ser violento, digamos, violento, tiene que ser mínima, muy mínima. ¿Sí? Porque estos son cuestiones que se dan, por ejemplo, en contextos de guerra, en contextos de conmociones, etcétera, ¿no? Donde hay ciertas licencias, ¿no? Digamos, en contextos de guerra hay licencias para matarse los unos a los otros entre los militares, por ejemplo, ¿no? Pero hay límites. Y yo creo que se han olvidado de leer los convenios de Ginebra. Tú no puedes ir a atacar un recinto que ha sido declarado como zona de paz donde hay personas vulnerables. No puedes hacer eso. Y quien ordenó eso y quien hizo eso tiene que responder, para mí, penalmente. ¿Por qué? Porque ha atentado contra bienes dentro de un contexto de derecho internacional humanitario. Y ojo, las penas dentro de esos contextos son mucho más altas. Solo un ejemplo para terminar. Cuando fue el terremoto, 2016, unos infelices cogieron y atracaron un tráiler con comida. A ellos la pena no era 2 a 13 años, a ellos la pena era de 26 a 30. ¿Por qué? Porque lo hicieron dentro de un contexto de emergencia. Muy bien. Sí, la cambia pena, es decir, sí robaron, perfecto, pero dentro de un contexto donde la pena es de 26 a 30 años, no de 10 a 13. Lo mismo tendría que pasar acá y tendría que investigarse totalmente. Y ojalá que los veedores internacionales o que hagan lo que se llaman informes sombra, digamos, para oficiales y pueda realmente investigarse. Hay, por ejemplo, Human Rights Watch, etcétera, son instituciones serias, o Amnistía Internacional, etcétera, que podrían aportar bastante a este punto. Pero ojalá, eso no se puede. Ojalá, porque de verdad todavía no vemos a ningún policía detenido por las masacres del 2019. Ramón, vamos a ir ya a poco terminando. Ramón, Jordi, te damos la bienvenida. Qué pena que haya sido tan tarde, pero en todo caso. Hola, profe. Disculpen, Ramón, te escuchamos. A ver, sobre lo que decía Paolo, yo creo que el límite está en el tema de los pactos políticos. O sea, viéndolo un poco como estrategia, el tema va a estar, si Lasso quiere de verdad armar la masacre más grande en la historia del Ecuador, dependiendo de con quién pacte, se lo van a dejar hacer. ¿Me explico? O sea, el pueblo va a resistir y toda la vaina así, pero nosotros sabemos cuán cochina es la política. ¿Me explico? Y con los pactos correctos, ese será el límite. Porque, por ejemplo, pongo un ejemplo, Carrillo llega a ser ministro justamente por su buen accionar en 2019. ¿Me explico? Claro. Entonces, eso por un lado. Por otro lado está el tema narrativo. Yo creo que el tema de este ultimátum de hoy día viene justamente porque se va construyendo la historia con todas estas imágenes
de violencia supuestamente de parte de manifestantes. No sé, un grupo de delincuentes bajó un carro, me explico, se le dice un carro, Qué pena que y todo asociada en este momento, está asociada en este momento, por ejemplo, yo lo vi, y mi reacción fue decir algo, pero no necesariamente tiene que ver con la protesta. Me explico, era un tipo que le echó gasolina y le tiró un fósforo encima de un taxi, me explico. Entonces es eso, el límite hoy en día, o sea, esta línea en la arena que quiere poner Carrillo, es el haber construido esta imagen durante 10, 11 días, es decir, vean los delincuentes que están protestando, entonces ahora les pongo esta nueva línea acá, pero es narrativo, o sea, eso quería comentar. Sí. Ay, profe, y sobre el tema de la revocatoria, yo sí quería decir, perdóneme, lo último. Yo sí firmaría una revocatoria, pero yo no creo que ese no es el camino que a mí me gustaría. ¿Por qué? Porque la revocatoria se baja a presidente, puede que no creo que dejen que se baje también a vicepresidente, no sé cómo también funcionaría. Sí, también. Pero para mí la vía sería directamente, desconociendo cómo funciona, para mí la vía sería la muerte cruzada, directamente democracia pura, en muerte cruzada, para bajar democráticamente, porque si se lo bajan así por revocatoria, se mancha con este fantasma de, ay, el correísmo golpista, que está presente también, me explico, o sea, también está política sucia, que también quiere pescar ahí. Perfecto, perfecto. Nos quedan 5 minutos, así que vamos a ir concluyendo. Vamos a hacer otro. Les prometo que sí, ni bien culmine esto, ojalá que de la mejor manera. Ojalá que también haya justicia por los 8 muertos y ojalá que no haya ni un muerto más. Giancarlo, y le voy a hacer la misma pregunta a todos, por favor, tratemos de ser concretos para participar todos. Giancarlo, ¿qué se hace el día después que acabe esta crisis actual? ¿Cómo nos reconstruimos? Hola. Repítame la pregunta, Tomás. Sí, ¿qué hacer el día después de que culminen estas protestas? ¿Cómo reconstruir el tejido ciudadano? Baja la mano, Ramón. Pues los ánimos a nivel general yo creo que están decaídos por las condiciones sociopolíticas que estamos atravesando, la delincuencia que nos lleva en peso y todo eso. Pero no se tiene que perder la esperanza de una u otra manera. Yo sé que a veces en los jóvenes, y tanto por la parte de las redes sociales, se impulsa bastante el hecho de migremos de América Latina, sácame de aquí de América Latina, ¿verdad? Está en boga ese discursito por ahí. Sí, y no creo que sea lo correcto, sino es que quedarse y tratar de cambiar en la medida de lo posible con las acciones que uno tenga para formar una mejor sociedad. Una sociedad más justa, que sería ese ideal, ¿verdad?, que uno busca. Entonces, las acciones a tomar desde uno mismo, participar en los procesos de cambio, tratar de ser un mejor ciudadano, sea también en los diferentes contextos familiares, laborales, en todo tipo. Eso yo creo que sería una vía para. Muy bien, muy interesante. Jordi, qué pena, igual vamos a hacer más reuniones. Jordi Girer, ¿cómo reconstruimos el tejido ciudadano? Ya lo dijo Giancarlo de su mirada de psicólogo, tú desde tu mirada de alguien que estudia ciencias administrativas, ciencias comerciales. Te escuchamos. O sea, eso está bien complicado porque lo mío es comercio exterior y a nivel mundial la situación está bien jodida provocado por lo de la pandemia. Entonces creo que hay que resistirse y en el manejo de ahorrar dinero. Y relacionado con el paro y todo esto que está sucediendo, hay bastantes medios basuras. Entonces hay que tratar de difundir los medios correctos o buscar
la verdad. Sí, completamente de Porque, acuerdo. Sí. por ejemplo, esto que pasó con lo de que están echándole la culpa a Correa, que tiene que ver algo con el paro, no tiene nada que ver, no tiene ninguna relación con el correísmo con esto. Es el pueblo que está cansado. Sí, incluso Correa culpó a la CONAIE de ser el culpable, el mayor culpable de la gran tragedia que vivimos. Ya sabemos que es un líder bastante vanidoso y con una inteligencia emocional bastante escasa. Estoy de acuerdo con Jordi, no creo que sea un gran protagonista, no hay por qué hacerlo además. Ramón, como artista, como hombre de literatura, ¿cómo reconstruimos el tejido social? Por favor, breve, que ya se acercan las 9. Lamentablemente creo que tiene que aparecer otra figura. Sufrimos del mal de esa figura mesiánica, ¿no? Ya. Una figura mesiánica que de verdad, o sea, el ideal sería una figura que esté casi que impecable en cuanto a historia política, ¿no? Que no tenga la mancha de la vieja partidocracia, de la neopartidocracia de la década de Correa, ¿me explico? Yo creería que a través de una figura así, o una intervención de una figura así, se puede reconstruir, porque al paso que vamos, o sea, como usted decía, la política de Lasso fue elegida democráticamente, pero no, creo que otro compañero decía, pero el barco o la guía de lo que necesitamos no va por ahí. Entonces, ¿cómo haríamos? Entonces, yo creo que sí, lo que viene después para reconstruir o para reconformar una unidad es una figura, algo parecido a un Mesías que pueda sentarse y de verdad recomponer el tejido. De acuerdo, muy bien. Roger López, tú como hombre que hace arte, que hace música, que milita, que ha salido a su derecho constitucional de las marchas pacíficas que te hemos visto, ¿cómo reconstruir? ¿Cómo reconstruir ese tejido social con esa persona que te miraba en la 9 de octubre mal porque marchabas? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Demorará? ¿No demorará? Te escuchamos y luego concluimos con Pablo. Retomando algo que habían dicho anterior, esto de Correa, yo creo que hay que sacar a Correa de toda ecuación de aquí. Aquí lo que se está haciendo es que todo lo que sea diferente a Correa es lo mejor, y lo cual ya hay que sacar a Correa de la ecuación porque no tiene nada que ver aquí. Ahora, reconstruir será muy difícil, y la lucha no acaba una vez que saquen a esta persona que está gobernando, Si una es vez que que se la saquen a sacan. las... Si es que se la saca también. Bueno, no se termina ahí. Hay unos decretos que está poniendo ahora que también hay que hacer los que se revoquen. Los índices de delincuencia, hay que luchar contra eso. Los precios de los productos, todavía tenemos un camino largo por recorrer. Muy bien dicho, Roger. No es que la lucha se acaba mañana, la lucha es todos los días. Paolo, como el gran abogado, que sabes que con cariño te lo digo y con toda la sinceridad del mundo, como alguien que ha militado en causas justas como la justa paternidad, que hace poco sufrimos muchos, no podemos ver a nuestros hijos. Pablo, ¿cómo reconstruimos este país? No solo, y alguien como que eres parte de la Corte Constitucional, ¿cómo reconstruir un país desde que lo jurídico esté más cercano a la gente del pueblo? Termínalo. Gracias. A ver, primero, voluntad para poder respetar la Constitución, porque tenemos una Constitución muy rica en derechos. Ya. ¿Sí? Eso implica aprender de la situación de hoy, ¿sí? La situación que estamos viviendo hoy, para en un futuro poder votar por un gobernante que realmente esté interesado en invertir en lo social, porque eso es lo que necesitamos, invertir en el índice de desarrollo humano y también educar a la población, educar al pueblo políticamente, porque eso hay que reconocer también. Nosotros como pueblo somos educados, somos mal educados políticamente. Ahora, date cuenta, hermano, que hay un revés. Latinoamérica parece ser que está volviendo a la izquierda. Entonces, lo más probable es que eso suceda en el Ecuador. Muy bien. Yo, para dar unas últimas palabras, esperar que de verdad, realmente, la totalidad del Ecuador comprenda que hay un 40% de ecuatorianos que comen una vez al día, que no es justo que los hermanos indígenas, y yo como indígena lo sé, pongamos siempre los muertos. Ya basta de eso, que se respete los derechos humanos de protestar y que por supuesto se aprecie al lumpe proletariado, ni siquiera proletariado, a ese lumpe que sale a saquear, sale a robar y sale a desprestigiar la lucha ciudadana que es constitucional. Ojalá que esto acabe pronto.
lo digo personalmente, yo creo en cualquier medida que saque de inmediato constitucionalmente a este aprendiz de genocida que está en el poder. Y les mando un abrazo enorme. Vamos a hacer algo pronto cuando esto acabe, lo prometo. Y cuídense mucho. Gracias por estar en un nuevo espacio de filosofía para nuestra América. Y que nada, paz y sobre todo justicia social. Sin justicia social no puede haber paz. Un abrazo. Chao. Chao, chao. Chao. Chao, profe, gracias. Chao.